Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una segunda clase del curso básico introductorio de perfumería. Es un placer, gracias a ustedes por estar acá. No te olvides de dar un like, de inscribirte aquí en el canal Art Essentia y así vamos creciendo juntos y vamos colocando otras cosas también importantes o esenciales de la perfumería y de la esencia de la perfumería, ¿cierto? Y hoy salimos de la clase pasada de Mesopotamia y ahora vamos hoy a Egipto. Egipto, que es una tierra maravillosa de mitos, leyendas, faraones, espiritual, realmente de reyes, reinas, conspiraciones, envenenamiento, pero también es una tierra de aromas, de esencias, es una tierra de perfumes, es donde el perfume se consolida y es maravilloso. Es la tierra de Cleopatra, Marco Antonio, Julio César, se encontraron y todo eso se desenvuelve en la historia. Y Egipto tiene mucho a ver en lo que es en la cultura de perfumes, en el contexto de su consolidación. Fue un mercado grande internacional de especias, sobre todo de especialidad de notas, de perfumes, de perfumería sobre todo, de perfumería y especias. No tanto especias como lo tenían en Asia y en la China, por ejemplo, en China era, era más movimentado. Y bueno, y vamos a ver entonces la importancia, porque estamos en la historia del perfume. El perfume es más que un líquido, más que un contenido. Es más que simplemente hacer una reseña y hablar que huele rico o huele feo, fija mucho, fija poco, rinde elogios, no rinde elogios. Es de discoteca, es de encuentro, es de un barcito, de un boliche, de un pub, es de una reunión formal, informal. Perfume tiene su historia y es bueno conocerla desde el pasado para entender también que él tiene su filosofía desde hace mucho tiempo y con un objetivo también espiritual. Perfume es todo eso que nos marca. Y vamos a ver acá, yo preparé, vamos a tratar de ser breves, sucintos y directos para entenderlo. Y algunas clases siempre se van a extender un poco a más, otras un poco a menos, dependiendo de la temática, para ustedes entender en este curso introductorio de la perfumería. Por eso acá no es que, vamos a ver perfumes. No, vamos a hablar de la historia y entender los perfumes. Claramente que vamos nos perfumar. Y en esa historia de los perfumes tenemos en Egipto también el poder, la riqueza, lo exótico. Realmente eso era un mundo nicho, digámoslo, en Egipto y su perfumería. Por eso hoy, qué delicia, estoy usando One Million Lucky. One Million Lucky, una delicia para esta clase. No es que, no arremete a Egipto, no, pero arremete a poder. One Million Lucky arremete a presencia y de cierta forma arremete al poder adquisitivo. Y es en eso que nosotros nos vamos a reflejar. Bueno, el uso de fragancias y notas en el antiguo Egipto este, es algo que surge a través de los pueblos nómades, de los intercambios de especias, perdón, de especiarías, o sea, de condimentos, también de hierbas, de objetos, reliquias, y todo eso y también obviamente de materia prima, madera, mármol, cedro, el cedro, las maderas, cedro del Líbano, mármol griego, ¿tá? Aquel mármol itálico también. Si bien que aquellas negociaciones en esa materia prima no era tanto como si se le daba importancia a las especias y a las fragancias y a las frutas y verduras. Y es lo que vamos a ver aquí, específicamente la perfumería. La fragancia en Egipto
ella surge como la necesidad de agradar a los dioses, parecido similar a lo que teníamos en la Mesopotamia, pero también se va desenvolviendo. Era algo exclusivo de reyes y del templo, no de los sacerdotes en sí, sino del templo, de los dioses que adoraban. Ellos entendían que una buena fragancia, ella elevaba las oraciones hasta lo más alto del crepúsculo de los dioses. Entonces eso es importante. Nos vemos, estoy viendo los registros acá, ¿no? Manual de egiptología, libros de egiptología. Les recomiendo la plataforma Coursera, el curso de egiptología de la UAP, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, que es muy bueno también. Y por lo menos para tener introductorio. Ese curso enfoca más en la parte de dinastías, ¿tá? Pero tiene mitología, algunas cosas que otras también, pero es muy complementar, es muy bueno para ustedes entender el Egipto, ¿no? Bueno, ya, segundo de la historia, ya había registros de cosméticos usados por los egipcios y de fragancias aromáticas. En los jeroglíficos, en las pirámides, en las tumbas, en los hallazgos arqueológicos, ya aparecían registros específicos sobre el uso de fragancias a través de gorduras y óleos, porque el proceso de destilación no existía en aquella época todavía, ¿tá? Si no me equivoco, es Avicena que crea el proceso de destilación, el proceso antiguo, ¿cierto? Entonces nos vemos acá, había un cosmético que él se producía en base a un cierto incienso amaderado que era llamado de kifi. Y ese kifi se usaba para los ritos y para la purificación del templo, generalmente en Luxor, Tebas, ¿tá? Muy importante eso. Entonces, el kifi se usaba creyendo que el aroma elevaba y llevaba sus oraciones a los dioses, ¿cierto? Y dependiendo los ritos, los rituales y la ocasión específica y los pedidos, recordando que los egipcios eran buenos agrícolas también y inventores, ¿tá? Buenos arquitectos, ¿da? Para verlo en las pirámides, claro, ¿cierto? Y el kifi era más fuerte o era más suave. Esto es importante. Dicen que este kifi que es usado hace aproximadamente 5.000 años atrás, apareció en los hallazgos en el sitio arqueológico de la ciudad de Luxor, una de las ciudades más famosas de Egipto, en el reino del Egipto antiguo, ¿cierto? Entonces, en esos hallazgos aparecieron escritos y cosas que nos dicen que se usaba tanto para ocultar los olores humanos como para fines religiosos. Y lo más importante acá, que el kifi también era usado para apartar los malos espíritus, todo lo que es negativo. Vamos a colocar un kifi en YouTube, ¿no? En Facebook, fuera gente tóxica negativa. Vamos a colocarlo en la puerta de casa. Vamos a hacer un kifi. Y bueno, pero también el kifi no se usaba solo para apartar los malos espíritus. También vemos acá que se usaba para complacer los dioses. Por eso el kifi era la base, ¿tá? Aromática de incienso, de un cierto incienso, de una madera, que después los vamos a ver, ¿tá? Ahora en la frente, donde realmente se usaba para esos fines espirituales también. Y para los mal olores. O sea que ese concepto que después en Francia también, que saben, y eso no es mito, es verdad, que en Francia, debido a que el saneamiento en la corte del rey Luis XV y de los reyes, en la Francia, no fluía el agua como fluye hoy, y los canales, y todos los ductos, y todas esas cosas, ¿tá? En esa época de la corte se bañaban cada 3 días, hasta 5 días. Entonces, ¿qué usaban para no oler? Perfume.
perfume. Y cuidado, si piensan que eso es único de los egipcios y de los franceses, vamos a ser sinceros, a veces pasa un día, 2 días, 3 días, sale, te coloca un baño. No te colocas ni baño, te coloca un baño de perfume. Dale. Claro que hoy tenemos ese acceso de tomar baño y hoy es al revés, tomamos baño, después nos perfumamos, ¿se entiende? Antiguamente no, se perfumaban porque no tomaban baño o para no tomar baño. Es cultura, en la cultura de aquella época. Entonces vimos los hallazgos, el incienso que se llama kifi, era un bien de lujo, era un bien de lujo. Nos vemos eso sobre la historia del Medio Oriente. En la Mesopotamia era un lujo. Acá en Egipto no era la excepción, ¿cierto? Después tal vez piense a hacer algo breve en la clase sobre el perfume en la Biblia. Por lo menos como la Biblia es el libro más leído del mundo y la mayoría de las personas cristianas. También lo vamos a ver en la época medieval, el perfume en la magia y en la brujería, en la época medieval. Eso es bueno y abraza toda la parte de la historia del perfume para ustedes entender también la percepción, ¿tá? Es bueno. Ya vimos, por ejemplo, ¿quién no vio un perfume nicho con el ojo del grande arquitecto de la masonería o francmasonería? ¿Tá? Ah, es Illuminati. No es Illuminati más, es esotérico. Hay perfume nicho que lo tiene, ¿tá? Que es la misma casa de Parfum de Marley. Está Talismán, perfume Talismán, también nicho. Tiziana Terenzi, que tiene el perfume de nicho Orión, con todo, vaciado en la astrología. Si bien que la mayoría de los perfumes de Tiziana Terenzi, como ella es aromaterapeuta y astróloga, así astróloga para ella, por lo que se tenía dicho, y con certeza da para entender que es medio esotérica, algunos perfumes son temáticos, ¿tá? Pero más en esa base de la astrología y esas cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, vemos que la referencia ustedes los pueden ver en la página Ancient Egypt Online, que hace la referencia de Kifi, que es el incienso usado en los templos, ¿cierto? Se encuentra en los textos de las pirámides que datan de las dinastías 5 y 6 del Imperio Antiguo, más o menos el 2686 a.C., por ahí. Aunque los textos no proporcionan de forma detallada la receta real para Kifi, o sea, no da todo detalladamente y no enumeran ninguno de los ingredientes bases originales. Lo que sí dicen que el Kifi fue uno de los lujos que los faraones, los más respetados, lo usaban tanto en vida como en muerte. Ustedes saben que el egipcio, los faraones, se les enterraba, tenía el proceso de momificación y se les enterraba con todas sus cosas, sus tesoros, sus cosas más importantes, y se les perfumaba, acreditando que el grande, la grande balanza, la balanza de Anubis, por la decisión de Horus, y la grande balanza de Anubis, donde se colocaba la pluma de la vida con las obras que ustedes tengan hecho. Sí, la pluma pesaba más, que es la pluma de la vida, la pluma de la justicia y la pluma de lo recto, pesaba más que lo tuyo. ¿Qué acontece? Ahí está el problema. Eras condenado eternamente. Y ese es el foco, gente. El foco es, el perfume nos remete a historias, a leyendas, a vida, a tradiciones, ¿tá? Y Egipto era una cultura muy, hasta hoy la tiene de cierto modo, pero la cultura faraónica que se le dice, porque Egipto existe y es islámico. Hay en parte la mayoría islámica, musulmana, perdón, ¿no? Y el Egipto faraónico desenvolvió rituales, desenvolvió doctrinas, técnicas espirituales, que es donde se consolida la metafísica de Hermes Trismegisto, que en Egipto pasa a ser conocido como Top, que significa 10 veces el grande, o Enoch para los hebreos. Entonces,
el incienso era algo muy sagrado. Aparte de caro, era muy sagrado. Y por eso, cuando él era quemado para exhalar su aroma, se hacían las rezas, sus oraciones para ser elevadas de lo más alto, pero de una forma agradable, para no irritar los dioses y que sus pedidos sean favorecidos y escuchados, claro. Entonces vemos que la civilización egipcia fueron los primeros y la grande productora de perfumes. ¿Tá? Y fue el más grande consumidor de perfumes en la antigüedad. ¿Sí? Teniendo todo ese arcabozo, o sea, todo aquello que se conseguía por las negociaciones desde Oriente Medio para el mundo y del mundo para Oriente Medio, y para esa parte de África con Oriente Medio. Entonces ahí surge la consolidación del perfume, usando gorduras, aceites esenciales, acá aceite puro para usar los perfumes, recordando también que se hacían muchos perfumes que eran sin alcohol y sin agua. ¿Tá? La destilación viene más en la frente, entonces era algo realmente inusitado y muy valorizado en aquella época, como lo fue en el Valle del Indio. En el Valle del Indo, que es en esa parte donde tenemos y surge también la cultura perfumística floral, la flor indiana, las especias y notas de la perfumería indiana también. Es muy importante eso. Así que ahora vamos acá. Fue un grande productor. Perfecto. Ahora dice que esto, así, estaba contenido con la grasa, la gordura, la grasa y el aceite, porque la destilación no existía. Entonces las materias primas eran variadas, desde flores autóctonas, y lo que más se usaban que era el lotus y el iris. Por eso es normal que ustedes vean en los perfumes orientales, sobre todo Amouage, y perfumes árabes, el lotus, el iris, ¿tá? La mirra, el incienso, ¿tá? La menta, el aneto, y toda especie de plantas que también habían. Los egipcios tenían lo que le llamaban expedicionarios, por decirlo así, ¿tá? Que eran los que iban en busca de especias y notas para traer para el faraón. Los egipcios, vean cuál era la mentalidad, tremenda también. Era una sociedad bien culta en ese contexto y desenvolvida para la época. Es impresionante, impresionante. Por ejemplo, se dice que en esas expediciones que se extrajeron las plantas, ¿tá? Llega para ellos, a través del comercio, el jazmín indiano. Miren esto, jazmín indiano. Y las especies como el azafrán, resinas, la resina pura de la mirra y el incienso. El costumbre de uso personal se adquirió en grande relevancia en el Egipto, ¿tá? O sea, para las personas, pero eso era limitado. Era primero para el faraón, su familia, para los sacerdotes, y no todos eran autorizados a usarlo. Y después, con el tiempo, que lo pasó a usar también la alta sociedad egipcia de aquella época, del Egipto faraónico, ¿no? Más dice que el costumbre religioso enseñaba que lo principal era quemar incienso y mirra, ¿tá? Y ungían las estatuas, las paredes de los templos, en las columnas de los templos, de las estatuas, el incenciario donde se prendía, se ascendía para llegar a esa fragancia, ¿no? En la casa del rey, del faraón, en el templo del faraón también, y el templo de los sacerdotes y de los dioses egipcios, ¿cierto? El pueblo egipcio era muy comunicativo con lo divino y espiritual, ¿tá? Ellos, tanto desde los faraones, en los primordios del universo faraónico, del reinado de los faraones, donde nace toda la mitología egipcia, hasta los últimos reinados que después caen en manos de los romanos. Los egipcios realmente tenían esa cultura aromática, ¿no? De fragancias maravillosas mismo.
Y nos dice acá que estos hábitos fueron adoptados por varios pueblos que vivían cerca también y de esa civilización. Tal vez esos expedicionarios trajeron eso y cuando en Egipto entendieron eso, les gustó, los faraones les quedaron encantados y por eso comenzaron a se especializar y a mejorar el tema de notas. Más vamos a ver, los antiguos egipcios amaban las fragancias y las asociaban a los dioses. Ciertas fragancias eran asociadas a dioses y los dioses teníamos Bastet, Anubis, Horus, ¿cierto? El dios Ra. Tenemos una camada de dioses que, bueno, y que cada uno tenía sus aromas también y eran asociados. Y eso generaba un efecto positivo de esos aromas. Los aromas, las fragancias, los perfumes, ¿tá?, que se usaban para agradar a los dioses, ¿tá?, y después lo pasa a usar la sociedad, un cierto aroma era de tal dios, por ejemplo, eso ellos creían que les traían beneficios de salud, beneficios muy buenos y positivos, y que también traía el bienestar de la persona. Eso lo dicen los registros y en los jeroglíficos, en las pirámides, en las tumbas, en algunas partes de las ciudades fueron encontrados esos registros. Entonces ahí tenemos entonces que ya existía el concepto de cierta forma de la aromaterapia, existía el concepto de la aromaterapia y existía el concepto del beneficio de las fragancias en general, no apenas de la aromaterapia como su base esencial de raíces, sino también su utilización en efecto de la salud y psicológico. Entonces podemos ver que ahí ya, aparte de la aromaterapia, ya existía esa fragancia de la psicología del perfume, ¿no? De la perfumoterapia, o sea, no solo porque la aromaterapia va en las raíces esenciales. Ya en la perfumoterapia, por decirlo así, terapia con perfumes, ya es el compuesto de esas fragancias. La aromaterapia va en las notas raíces. Un perfume tiene conjunto de notas que lo toman fragancias. Y ahí los egipcios ya entendían eso de una forma, de un contexto, pero ellos lo tenían claro. Vean qué increíble, ¿no? Estamos hablando de 5.000, 3.000 años atrás, gente. Es impresionante. ¿Será que hemos evoluido o retrocedido con el tema de los perfumes y las fragancias? Y su uso, aparte, el uso que le damos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que el dios de los perfumes en la mitología egipcia se llama Nefertum. Nefertum era el dios egipcio de la perfumería. ¿Qué tal? La leyenda dice que él nace de las aguas en el medio de una flor de loto abierta y que el dios Ra estaba envejeciendo rápido o perdiendo su fuerza y que él, a través de la fragancia y de su poder, de su luz y energía, retuvo el envejecimiento con el poder de los aromas y el poder que tenía Nefertum, ¿no? Miren qué maravilloso esto. Estoy viendo, el nombre de él significa o lotus de la perfección absoluta. Nefertum, tum de lotus, o lotus y Nefer, imagino que debe ser hijo o descendiente de la raíz de Nefertiti, ¿no? Pero Nefer también tiene otro contexto. Pero acá cuando dice su nombre significa lotus de la perfección absoluta, aquí se entiende en el contexto aromático y de resurgimiento, de renovación y de rejuvenecimiento. Miren qué maravilloso esto. Y bueno, Egipto, al igual que Francia, fue el líder mundial en la creación de perfumes. Eran conocidos por su comercio internacional. Se dice que cuando Julio César asumió el mando de Egipto, conquista Egipto, cuando él vuelve a Roma, él regala y tira frascos, o sea, botellas, porciones, tira a la multitud porciones de perfumes que llevó de Egipto. ¿Qué tal? ¿Te imaginas si estás allá en Roma? ¡Oh, salve César! Y va y te da un botellazo con un nicho de Egipto. Maravilla, vale la pena. Es increíble, ¿no? Y llevó de los más bellos perfumes, cuenta la historia, ¿no? En las anécdotas de Julio César.
Y bueno, vamos a lo que importa entonces. Los perfumes más valorizados en aquella época, de la tierra de las pirámides y faraones, ¿tá? Los más conocidos, populares entonces eran estos que tenemos. Yo, por los cursos de egiptología y usando la arqueología, antropología y un poco de, claro, usando la historia y filosofía, todo lo que tengo en la parte de egiptología, tengo encontrado, yo encontré 5 históricamente, pero, claro, acá lo voy a explicar, hay gente que se esté especializada en perfumería egipcia. Sí, sí, sí. Por eso digo cuánto estamos atrasados en América Central, América del Sur, en temas de perfumería histórica. Tal vez porque a la gente no le interesa. No sé hasta dónde. Porque es importante, se aprende el uso, se aprende a valorizar, se aprenden muchas cosas, gente, de verdad. Bueno, entonces tenemos 5. Tenemos 5 perfumes de la época egipcia. Mirá, ya basta para colocarle el nombre. Y no hay copyright porque el derecho de... Ustedes saben que las fragancias no tienen derecho de autor, ¿tá? Lo que tiene derecho de autor es la caja, la marca, el logotipo, el nombre de la fábrica, ¿no? ¿Tá? El formato de perfume, ¿tá? Pero más nada. Lo que es el material, lo que es lo orgánico y todo eso, no tiene derecho de autor. Si querés hacer un perfume de cristal, no te van a cobrar el derecho de quien inventó el cristal, es cristal Swarovski, o de madera, o de mármol, lo que sea. Bueno, y acá es así. La fragancia se está luchando, yo creo que ya lo había dicho en otro video, que se está luchando ya hace años en Europa para que las fragancias tengan derecho de autor, porque si yo la crié, yo la invento, ¿por qué que tiene que venir otro a copiar lo que a mí me llevó años crear algo? Porque realmente hoy en día la perfumística, uno se hace fama de verdad si creas una nota nueva, claro, o le das un uso. A veces criar o la nota ya existe, pero logras amalgamarla de una forma que nunca se hizo, como acontece con el aldehído en Chanel número 5. Volviendo, vamos a ver los Chanel de la época egipcia, vamos a ver los nichos, a ver. Entendiendo que si lo vamos a comparar, no había perfume de design, ¿tá? El perfume en aquella época era algo exclusivo y caro, era nicho. Perfume en su raíz es nicho, no es design. Esa es la verdad, o sea, no es diseñador. ¿Por qué? Lo usaban reyes, reinas, lo usaban príncipes, princesas, lo usaba la alta sociedad. No que todo el mundo tenga derecho, claro, pero también es lindo tener conciencia y valorizar lo que se está usando. Y tenemos 5 perfumes de esa época. De esa época, ¿qué es? Primero, Susinum. El Susinum era compuesto de mirra, hecho con lirio, mirra y canela. Ese es el primero. Susinum, Axunamum, Susinum. ¿Tá? El lirio, mirra y canela. Ciprinum. ¿Tá? No es ciprino, no, ciprinum. ¿Tá? Que es cardamomo, canela, mirra y abrótano. Abrótano es Artemisa, Artemisa de Oriente y África. La Artemisa de Oriente y África es abrótano, o abrotano, como le quieren llamar, es abrótano, ¿no? Que se llama. Tenemos después el tercero. Primero Susinum, que es lirio, mirra y canela. Segundo es Ciprinum, que es henna, faltaba henna que se usa hasta para los tatuajes, bueno, de la planta, henna, cardamomo, canela, mirra y abrótano, que es la Artemisa de Oriente y África. ¿Tá? Después tenemos el famoso Mendesian, o Mendesian, que es con mirra, casia. Para quien no sabe, casia es la madera oriental, ¿tá? Más usada y conocida en Israel, ¿tá? Y la Palestina. ¿Por qué digo eso? Tiene madera oud, ¿no? No todo el mundo ve ahí perfume oud good, perfume OG, no, es la madera de Oriente. Primero que Oriente no tiene una madera sola. Tenemos cedro líbano, tenemos la casia, ¿tá? Casia, ¿tá? Del griego casia, casi, ¿tá? Es madera oriental. Y entonces el mendesian es mirra, casia, madera de Oriente y con resinas variadas. Esas resinas que vienen con una grasa que se usaba y con aceite, ¿tá? Le daban la fijación que precisaba. Y
Y aparte le dan, y esos perfumes fijaban para caramba, ¿no? Y tenemos ese es el tercero. El cuarto es metopián. Metopián es mirra con resinas variadas. Acá la mirra es más concentrada. Yo voy a dar un repaso ahora para ustedes ver. Después tenemos el más famoso que los historiadores conocen y los egiptólogos conocen, y creo que y los perfumólogos egipcios, o sea, y los que estudian perfumería egipcia, como dije, es normal en Europa. En Europa hay un laboratorio de botánica donde crean fragancias y perfumes orgánicos y perfumes nicho también. En la Universidad de Inglaterra hay un laboratorio para estudiar eso. Es una posgraduación, que es el laboratorio del Centro de Aromaterapia. ¿Mm? Vean cómo es la cabeza diferente, gente. Es diferente, de verdad. Es otra cosa. Y bueno, y tenemos el Stacte, ¿no? Stacte es el quinto perfume egipcio, que es mirra, rondinium. El rondinium es una concentración de fragancias de rosas, de las rosas. Le llamamos de estrato de rosa, a nivel profesional se le dice estrato de rosa, pero no era estrato de rosa como lo conocemos hoy cuando le llamamos estrato, que es el puro mismo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque acá es el rondinium, es un estrato rosa más que es concentrado, más aromático, pero que no se sobrepone a las otras fragancias, ¿no? Entonces el estacte es hecho con mirra, rondinium, estrato rosa, canela y vino dulce. Bueno, si pensamos que el boticario fue el primero en el mundo que crea perfumes de vino en barriles de roble, en barriles de vino, ¿tá? En base a la uva Malbec, si fueron los innovadores en el mundo moderno, puede ser, pero no es en el mundo en sí, porque los egipcios ya lo hacían, y lo hacían con el estacte, que es mirra, el rondinium, que es el estrato rosa, tenemos la canela y vino dulce, ¿tá? Este perfume es muy conocido acá en Brasil como o egipcio, obvio. Y en el mundo, en español sería Egyptian, ¿tá? En el mundo es conocido como Egyptian o el egipcio, perfume el egipcio, ¿tá? A la fragancia se conoce como el egipcio. Así que vamos a repasar entonces los 5 perfumes de aquella época que eran hechos, que crearon los egipcios, que es el Susinum, con lirio, mirra y canela. ¿Ustedes están percibiendo alguna cosita por ahí? El Cyprinum, ¿tá? Con henna, cardamomo, mirra y abrótano, que es la Artemisa de Oriente. Tenemos otra Artemisa, pero acá tenemos la Artemisa de Oriente y en el límite con África. Después tenemos el Mendesian, que es mirra, la acacia, que es madera de Oriente, más de la parte de Israel, y de esas regiones, con Egipto también, claro. ¿Tá? Más que nada de Israel y la Palestina, ¿tá? El Mendesian, y con la grasa, los aceites, que la grasa con aceite y todo eso es muy común llamarles de resinas variadas, está dentro de las resinas. Si bien que el árbol da una resina, ¿no? Pero es para que ustedes tengan idea. Los perfumes nacen en base a eso. Los egipcios habían descubierto, si bien que en otras sociedades ya existía eso, por ejemplo, de que descubrieron que cuando se cortaba ciertas árboles, ¿tá? Salía una resina gomosa y bien aromática. De ahí viene la esencia de la fijación, ahí viene la idea, ahí viene el concepto de fijación. Y ese concepto es pasado para Oriente Medio y llega, ¿tá? A Egipto usándose con grasas y aceites, ¿tá? Y esa preparación se hacen las resinas variadas. Así que tenemos el Susinum, que era lirio, mirra y canela. El Cyprinum, henna, cardamomo, canela, mirra y abrótano, que es la Artemisa de Oriente y África. Mendesian, que es mirra, casia, madera oriental y resinas variadas. Eran muy fuertes, ¿no? Eso va para entender esas fórmulas que realmente son bien atar o itar, ¿tá?
que es el extracto de aceite y los perfumes concentrados árabes de Oriente Medio, ¿tá? Y de la India, cuidado. El metopián, que es la mirra con resina, ahí la mirra más concentrada, ¿tá? Y tenemos el estacte, que es la mirra con el extracto rosa, el rondinium, la canela con vino dulce. Eso verá, debe oler, no sé, fragancia total. Eso es 1000% fijación, 2000% de estela, una silage tremenda, trasanti, bueno, no te perdías, ibas y volvías hacia el camino 5 veces. Dios, tremendo, tremendo. ¿Tá? Dice que los perfumistas egipcios guardaban sus perfumes en botellas de alabastro, ¿tá? Y, y también de vidrio azul, aquel vidrio azul que se exportaba, ¿tá? Que los árabes desenvolvieron el vidrio también. Ellos los guardaban ahí, imaginen la concentración, y eran en botellas, más o menos de 500 ml a 100 a 1000 ml, a 1 litro. Perfume allá era hecho igual que en Grecia. En Grecia que la disminución de perfume, pero se hacían en frascos concentrados. ¿Tá? China y Japón, sobre todo China es que comienza a concentrar en menos el perfume, después los países árabes de aquella época y sobre todo la India, que después vamos a hablar de eso más en la frente. ¿Tá? Y bueno, entonces vemos que ellos guardaban en botellas y frascos de vidrio azul. ¿Tá? ¿Para qué? Porque el vidrio azul le daba una tonalidad y no daba para ver lo que estaba, de qué estaba hecho y su concentración, ¿no? Como que disminuía los rayos solares. Aunque parezca mentira, los egipcios, para quien no sabe, trabajaron mucho con lo que es la fuerza de rayo solar. ¿Tá? Después más o menos en algún tiempito les explico eso. Entonces vemos que los perfumes de aquella época, el estacte, susinum, ciprinum, mendicial, eran nombres que realmente resonaban en la sociedad. Eran los nichos. ¿Tá? Más que nichos, eran los únicos ahí. Y eran impactantes, claro, fueron impactantes como lo fue el Opium, el Chanel número 5. Volviendo a recordar que Egipto fue y tuvo la mayor industria perfumística de aquellos tiempos, ¿no? De aquella época. Y vamos a lo importante. Bueno, Cleopatra. Primero vamos a entender una cosa. Cuando uno habla de Cleopatra, si vos le hablas de Cleopatra por un historiador, el historiador de forma popular es como los perfumes. Quien tiene formación en perfumería y todas esas cosas, cuando se habla en el ambiente popular, nosotros lo vamos a hablar y tratar de una forma popular, no tan profesional. Vamos a aplicar profesionalismo, pero lo vamos a hablar popular. Cuando hablas con un profesor de filosofía, le hablas de Cleopatra, él va a entender que no es cualquier Cleopatra que estás hablando. ¿Por qué? Cleopatra fue una dinastía en Egipto. No hubo una sola Cleopatra. La Cleopatra más famosa que sedució a Julio César y Marco Antonio, nos estamos refiriendo a Cleopatra VII. Exactamente, Cleopatra VII. Es de esa. Cuando un profesor te escucha, un profesor de historia, obviamente, y le habla de Cleopatra, de Egipto, papá, él va a entender que estás hablando de la Cleopatra VII. Nadie va a hablar de Cleopatra I, segunda, tercera. Nadie que no esté ligado a la egiptología o a la historia del Egipto y del reinado y la dinastía egipcia, ¿cierto? Cleopatra es el nombre de 7 reinas de Egipto. Por eso, Cleopatra VII. La más conocida es Cleopatra VII, ¿tá? Que ella nace en Alejandría en el año 69 a.C. y se supone que más o menos, bueno, no sé si hasta el 30 reina, sí, y se supone no, ella reina en la fecha, estaba viendo la fecha más o menos si es esa, es en el año 30. Antiguamente los años van para atrás y no en la frente como ahora, ¿no? Hasta la era cristiana. Entonces, a la era cristiana se comienza, como se dice, calendario gregoriano. Entonces, acá tenemos que ella nace en el 69 a.C. y vive hasta el 30 a.C. en la misma ciudad, Alejandría. Y ella reina del 51 hasta el 30, que después ya se suicida según la tradición, se envenena con la serpiente, ¿no?
ahí se mata, se suicida realmente, ¿no? Bueno, esa es la tradición. Durante la conquista romana, reina desde el año 51 hasta el 30 a.C. ¿tá? Ella era hija de Ptolomeo XI, si no me equivoco, 12, perdón, Ptolomeo XII, o sea, Ptolomeo XII, ¿tá? Fue la primera reina griega en hablar egipcio. Ptolomeo XII, que gobierna en Egipto, era griego. Ella era hija de griegos, ¿tá? Pero la madre era descendiente. No se sabe de dónde era la madre. La madre se entiende que era africana, ¿tá? Para quien no sabe, la madre de Cleopatra, ¿tá? Y ella fue la primera reina que se importó en hablar, en aprender griego y la cultura griega. La primera reina egipcia. Ella era hija de griego. Entendiendo que en aquella época, en la cultura, vos sos de quien vos nacés. Y no da apenas de dónde nacés. Podés nacer en Egipto, pero si tus padres son griegos, vos sos griego. Era más o menos esa ideología en aquella época, ¿cierto? Bueno, entonces, durante todo ese tiempo que va pasando ese trayecto, ella fue obligada a casarse con el hermano, por las creencias faraónicas y para mantener la dinastía y todo eso. Ella aquí adquiere esa cultura de creencias faraónicas de la mitología griega. Ella quiere devolver el pueblo a Egipto. ¿Y qué pasa? Cuando asciende al trono a los 18 años, enfrenta una guerra con su hermano, que el hermano quería, él se hallaba que él era egipcio de verdad, y no ella. Y más que él era el varón, era el hombre que tenía que estar en la frente, ¿cierto?